Hola, muy buenos días a todos. Hola, Buenos buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Esperemos que estemos todos bien. Vamos a esperar unos minutos a que se vaya conectando más personas. Si queréis escribir, tenéis un pequeño chat a la derecha donde podéis decir buenos días, por ejemplo. Buenos días, Xavier. ¿Nos escucháis todos bien? ¿Está todo bien? Si hay algún problema durante la presentación, no tengáis problemas en escribirnos por el chat, efectivamente, ¿vale? También, bueno, para ahora aquellos que se vayan conectando un poco, como podéis ver en la barra lateral de vuestra derecha, tenéis tanto una parte de chat, ¿vale? Que es donde normalmente, bueno, pues escribir lo que queráis, pues de nuevo, si hay problemas de sonido, simplemente que lo podáis ir mirando. Y luego también tenéis otra parte que es de preguntas. Entonces ahí sí que nos gustaría que si tenéis cualquier duda durante el webinar, nos la vayáis dejando por ahí y nosotros, pues eso, al final del webinar dejamos un pequeño espacio para resolver estas preguntas y así lo podemos hacer de forma ordenada, ¿vale? Entonces, nada, simplemente veo que hay gente que ya se está conectando, así que, bueno, para no tampoco hacer esperar mucho más, si queréis empezamos ya con el webinar, Priscila y Roberto, ¿os parece bien? Vamos. Vamos a ello. Bueno, pues entonces, de nuevo, buenos días a todos. Espero que estéis muy bien. Bueno, yo soy Patricia García, soy responsable de marketing en Partú España y para la TAM también. Y pues una vez más estoy súper contenta de poder volver de nuevo a lanzar estos webinars, el primero del 2022 para Partú España. Y bueno, como veis, pues estoy súper acompañada el día de hoy con Priscila, que es experta en SEO local, y por otro lado con Roberto, que es Customer Success con nuestros clientes en España. Buenos días a todos. Y bueno, ¿qué es lo que nos hace estar el día de hoy aquí? Pues vamos a hablar principalmente de lo que es la revolución del marketing conversacional o del comercio conversacional, ¿no? Todo esto lo vamos a llevar a través de la plataforma Google Business Messages, que está comenzando a convertirse, perdón, en la pieza esencial para las estrategias Drive to Store, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que vamos a tocar el día de hoy? Por un lado, en estos 30 minutos, en la primera parte vamos a hablar un poco sobre las oportunidades de negocio que genera el messaging actualmente en estas estrategias digitales y luego, por otro lado, vamos a hablar también de las experiencias de nuestros clientes, en este caso de Stellantis y de Kingswood, ¿vale? Entonces, como os decía antes, al final dejaremos el espacio para las preguntas y las respuestas que podemos ir resolviendo y luego, bueno, pues eso, cualquier cosa estamos pendientes del chat, ¿vale? Entonces, para comenzar, como estamos hablando un poco toda esta parte de estrategia digital, de Drive to Store, etcétera, me gustaría ir viendo quiénes de vosotros, por ejemplo, habéis iniciado ya una estrategia de marketing pues en este tipo de plataformas de mensajería, ¿no? Desde Google a Facebook Messenger, a Instagram, a WhatsApp. Podéis responder si queréis en la parte de chat. No sé si alguno habéis trabajado una parte de esta y luego os lanzo otra pregunta, ¿vale? También, ¿cuáles o quiénes de vosotros conocéis ya la plataforma de Google Business Messages? ¿Vale? Veo algunos problemas, Marta. Si quieres lo voy a ir mirando yo. Mientras voy a darle paso a Priscila, que va a ir iniciando la presentación, ¿ok? Perfecto. Buenos días a todos. Ahora os voy a comentar cómo el messaging se involucra en las grandes tendencias digitales. Y para empezar, me gustaría poner en perspectiva las grandes evoluciones tecnológicas de estos últimos años y sobre todo destacar las revoluciones que han hecho cambiar la forma en la que las marcas y los puntos de venta interactúan con sus consumidores. Entonces, como ya sabemos, el inicio ha sido con la invención del mainframe hace ahora muchos años
y después siguió con el PC de torre, ¿no? En los años 90. Poco a poco la aparición de Internet, que abrió un nuevo medio de escaparate para las marcas, y también hoy en día con todo el comercio electrónico. En 2007-2008 tenemos la aparición del smartphone. Creo que ha habido un problema. Sí, Se ha ido... creo que hubo un problema de conexión. No pasa nada. Bueno, estas son cosas del directo. Vamos a esperar a que Exactamente. vuelva. Mientras estoy intentando resolver el problema de Marta. Disculpar, a ver si conseguimos que regrese. Bueno, aquí lo que os puedo comentar también mientras Priscila regresa, aquí lo que podéis ver son entonces los cambios en la historia de la era digital. Es un poco como hace poco, en realidad hace muy poco que las fichas Google My Business existen y que antes no era la estrategia de nadie, nadie conocía las fichas y ahora se ha convertido en algo esencial en una estrategia de marca. Y después de las fichas Google My Business han venido las reseñas que van con ellas. Y antes nadie se preocupaba de esas reseñas y ahora sí que hace parte de las estrategias de muchas marcas, como Vitaldent, por ejemplo, al nivel de reputación online. Google Mensajes, aquí, en este caso, es el futuro, digamos, de la evolución. Hubo las fichas, las reseñas y ahora Google Mensajes, básicamente. Vamos a ver si se conecta. Ok. Bueno, si queréis, vamos siguiendo un poco con la presentación, esperando a ver si podemos conseguir que vuelva Priscila. Entonces, bueno, lo que os estaba comentando ella era, bueno, poner un poco el contexto, ¿no?, de la situación de la era digital, de cómo hemos llegado desde el inicio un poco de la llegada del Internet, de los ordenadores, hasta el día de hoy con la parte de mensajería. Entonces, bueno, pues como os decía ella, tenemos que poner en perspectiva todas estas grandes revoluciones tecnológicas de estos últimos años, ¿no? Y ver cómo, bueno, pues destaca esta revolución que hace cambiar pues la forma de cómo trabajan las marcas hoy en día con respecto a estos puntos de venta y cómo se dirigen a sus consumidores directos. Entonces, podemos hablar inicialmente en los años 70, ¿no? Con la invención de lo que es el mainframe, ¿vale? Que son esos macroordenadores que vemos muchas veces en imágenes, que lo que hacen es, bueno, pues potencian, digamos, el tratamiento inédito para esa época de lo que eran los datos, ¿no? Entonces, seguido de esto, llega lo que era el famoso PC, el ordenador de torre, que supongo que muchos de vosotros teníais en casa. Y posteriormente llega la llegada de Internet, que pues lo que hace es abrir un nuevo escaparate a las tiendas físicas dentro de lo que es el mundo online, ¿no? Entonces, gracias a este gran avance, llega rápidamente lo que es el comercio electrónico, ¿no? Entonces, después de esto pasamos a 2007-2008, donde se inicia pues una nueva revolución que es la aparición del smartphone, ¿no? Que permite que cada uno de nosotros podamos tener acceso a través de nuestro teléfono móvil. Es decir, allá donde vamos a tener Internet y vamos a poder utilizarlo. Entonces, esto lo que consigue es que transforma radicalmente la relación digital entre los consumidores y las marcas, ¿no? Entonces, lo que va apareciendo son nuevos medios
de uso para este tipo bueno, en este caso de dispositivos en Internet, y también las expectativas de los consumidores cambian, el recorrido de lo que conocemos como recorrido del cliente, ¿no? Entonces, la última evolución que vemos hasta el día de hoy es el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿vale? Que son las nuevas capacidades de cálculo y de accesos de datos que ofrecen pues, innovaciones formidables, digamos, a lo que es el mundo digital, ¿no? Entonces, esto permite pues, la aparición de nuevos modelos conversacionales que replantean así también pues, las interacciones entre las marcas y los clientes. Entonces, en el caso que estamos concretamente hablando hoy, hablamos del producto de Google que se llama Google Business Messages, y vamos a ir explicándoos poco a poco sobre esta solución a lo largo del webinar, y también, bueno, pues contaros, como os decía antes, las experiencias de los clientes, ¿no? Entonces, para hacer esto, tenemos que entender también qué es la mensajería, ¿no? Y para nosotros lo puede definir la frase que veis en pantalla: una oportunidad que no se debe de olvidar y que va a estar muy presente en los próximos años, ¿vale? Entonces, concretamente, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues en este caso, como os decía, es de esta funcionalidad de Google Business Messages que permite abrir una conversación de chat con un punto de venta. Entonces, simplemente, no sé si alguno de vosotros ya habéis tenido la oportunidad de utilizar este tipo de funcionalidad. Dentro de las fichas Google que tenéis, podéis encontrar a través del teléfono móvil, tenéis un logo que indica chat. Entonces, lo que ocurre es que se abre directamente una conversación, un pequeño mensaje con ese punto de venta en concreto, en el cual, bueno, pues podéis hacer las preguntas que queráis o que creáis convenientes sobre la duda que tengáis en ese momento. Entonces, vemos que es una funcionalidad que es simple, que es práctica y que es súper intuitiva. Entonces, vamos a ir un poco más a ahondar sobre el tema. Entonces, ¿por qué creemos entonces, o por qué es tan importante esta parte de messages, ¿no? Entonces, tenéis que daros cuenta de que hoy el medio más utilizado por los potenciales clientes o vuestros clientes habituales para obtener información, pues va a ser a través de la ficha del establecimiento, de lo que conocemos ahora como perfil de empresa de Google, ¿no? A través de Internet, y más concretamente todavía del teléfono móvil. Entonces, para que daros unas cifras y poneros un poco más en contexto, cada año se realizan unos 250.000 millones de llamadas al año en todos los establecimientos, ¿vale? Para obtener más información sobre, bueno, pues desde disponibilidad de productos, precios, cuáles son los horarios de apertura, los modos de pago o el envío a domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Pues que genera una serie de costes elevados para las empresas. De hecho, según fuentes de IBM, estos gastos pueden llegar a 1,3 trillones de dólares, digamos, por año. Para haceros una idea, esto es el PIB de Australia, o sea, para daros cuenta de lo que es el coste, ¿no? Realmente. Entonces, además, en este caso, los comercios pues, no pueden concentrarse únicamente en responder. Entonces, ¿qué ocurre con estas llamadas? Que quitan tiempo a las personas que trabajan dentro del establecimiento de dedicarse a su trabajo, de poder aconsejar en tienda y de guiar a sus clientes hasta la compra final dentro del propio establecimiento, ¿no? Y luego también, por último, es lo que degrada, digamos, la imagen de marca o la relación del cliente o los prospectos. Entonces, esperar al teléfono genera frustración, ¿no? Imaginaros, si yo ahora mismo estoy llamando a una tienda en concreto, por poner alguna marca como pueda ser Zara o como pueda ser H&M, si yo estoy llamando para preguntar si tienen un artículo en tienda disponible, la chica va a estar un rato al teléfono, va a decir, ok, voy a revisar dentro de la base de datos, voy a estar esperando 5 minutos a que ella lo esté buscando dentro de su stock, recoja el teléfono, me diga que no está disponible y a lo mejor yo vuelvo a hacerle otra pregunta sobre un producto que, bueno, pues a mí también me interesa. Entonces, de nuevo, vemos que se pueda crear fricciones por ese tiempo de espera que comentamos hasta ahora. Bueno, vemos que Priscila vuelve. Priscila, ¿quieres seguir tomando la palabra? ¿Que no estaba? No. Ah, vale, pues he seguido comentando, entonces solo para mí.
¿Dónde te has quedado, Patri? Pues justamente he terminado esta parte de la diapositiva. Si quieres pasamos a explicarles los 3 factores. Perfecto. Dame un segundo. Sí, entonces ese fenómeno no es nuevo. Existen 3 factores que explican la generalización del uso de los mensajes. Primero, los comportamientos de los consumidores cambian. Como nos dice Google, 60%, más de 60%, 67% de hecho, de los encuestados prefieren enviar mensajes de textos que llamar. Además, con la crisis del COVID y la complejidad del recogido del cliente, los consumidores hacen cada vez más preguntas, ¿vale? Hemos visto que muchos servicios como el click and collect, la entrega a domicilio, etcétera, conlleva preguntas que son, por ejemplo, los tiempos de espera, la política de devolución y de reembolso, etcétera, y eso pues conlleva preguntas. Google también nos comparte la información que 8.000%, hubo un aumento de 8.000% de las preguntas relativas al stock en tienda en Estados Unidos entre 2020 y 2021. Eso, evidentemente, tiene también la relación a la pandemia, porque los problemas de aprovisionamiento y los retrasos en las entregas, también las rupturas de stock, han hecho que los usuarios tengan cada vez más preguntas y tengan que confirmar de manera online que los artículos están en stock antes de ir hasta la tienda. Esta innovación, esta nueva tecnología, conlleva varios desarrollos, como tecnologías de Natural Language Processing, que son pues los bots que nos ayudan pues, a manejar todo este tipo de mensajes. Los actores tecnológicos son muy conscientes de esa evolución y de las oportunidades que conlleva. Además, después de Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger y Apple Business Message, que se lanzan en 2018, un año después, en 2019, Google Business Message también se lanza en esa posibilidad. El hecho de que todas esas plataformas se han lanzado sobre este tema demuestra la importancia real de la mensajería para los comercios físicos. Ahora os voy a comentar el ejemplo de Decathlon Singapur, que ha puesto en marcha un agente digital, y entonces podemos ver que en cuanto le enviamos un mensaje a uno de sus establecimientos, el internauta puede clicar sobre el botón Get Started y en ese momento el bot toma el control de la conversación ofreciendo 3 opciones. La primera, encontrar un producto, acceder a las preguntas frecuentes o hacer el seguimiento de un pedido. En ese ejemplo, el internauta desea tener más información sobre un producto, por lo que el bot le pregunta a especificar cuál es el producto que está buscando. Es entonces cuando el bot le envía la ficha del producto, que le envía directamente a la web donde puede pasar a la compra. Esa es una manera muy sencilla de ver el potencial de la multicanalidad y la gestión de leads a través de la herramienta de mensajería. Google Business Message funciona como todas las apps de mensajes. Desde que se recibe un mensaje en uno de vuestros establecimientos, recibís una notificación en la app móvil de Perfil de Empresas o de Google Maps, no lo recibís por correo, lo cual es limitante para una red de varios establecimientos. Nosotros hemos hablado con varios de nuestros contactos que tienen pues, cientos de establecimientos y nos comentan que es muy complicado esa gestión desde central, porque efectivamente reciben notificaciones y tienen que ir pues, contestando en cada uno de los establecimientos. Entonces, para poder contestar hay 2 maneras: por teléfono, a través de las apps que os comenté antes de Perfil de Empresa y de Google Maps, o directamente desde el ordenador, desde vuestro back office de Perfil de Empresas. Lo que hay que tener mucho cuidado al activar esta funcionalidad dentro de vuestras fichas, porque Google se reserva el derecho de desactivarla si no contestáis dentro de 24 horas. Entonces, lo que recomendamos
es que activéis esa funcionalidad solo si tenéis reglas de gestión claras para poder contestar, ¿vale? Ahora le dejo la palabra a Roberto y así os comenta cómo nosotros ayudamos a nuestros clientes en esta gestión. Pues gracias Priscila y Patricia por estas explicaciones súper claras y detalladas. Para ir un poco más al corazón del tema, vamos a hablar de dos de nuestros clientes que han probado antes que nadie la funcionalidad desde nuestra interfaz, con dos enfoques totalmente diferentes en la gestión y en la puesta en marcha de la funcionalidad. Comenzamos entonces hablando del caso de Stellantis EU. Para ponernos en contexto, gracias al trabajo de los equipos de Partoo y de Stellantis, las fichas han ganado un número de visualizaciones y han generado un mayor número de acciones por parte de los clientes. De hecho, el 38% de las call to actions, que son los pequeños botones que hay arriba de las fichas, el botón llamar, sitio web y cómo llegar, son llamadas telefónicas. Entonces, el 38% son llamadas telefónicas, por lo que ya existía una voluntad de reducir los costes del call center y acercarse más a los clientes a través de un servicio de mensajería. Así que se desplegó la solución en 183 establecimientos, en este caso concesionarios y talleres en toda Europa, con una gestión centralizada por país y una coordinación global, ¿vale? Esto significa que en cada país había un responsable de marketing a cargo del proyecto y uno o dos operadores encargados de responder a los mensajes con un guión para iniciar y terminar la conversación. Hablando un poco de los objetivos que ellos tenían, el desafío, se basaba en llegar al tratar al 100% de los mensajes y el 80% de esos mensajes debían ser respondidos en menos de 5 minutos y generar 20% de leads a través de este nuevo canal, que es Google Mensajes. Y para no spoilear, los resultados estuvieron a la altura. En menos de 2 meses, el número de conversaciones se multiplicó por 8, un dato que sin lugar a duda se caracteriza por el hecho que hoy en día todos utilizamos un servicio de mensajería, que sea WhatsApp para pedir cita, que sea Snapchat para conversar con la gente, o incluso WhatsApp también, en nuestro medio cotidiano de comunicación. Esto quiere decir que las personas que ya tienen el hábito de hacerlo, como lo acabamos de decir, no es un nuevo canal, sino que no es un gran cambio y no es un nuevo canal, sino que es algo que van a utilizar una vez que lo van a detectar. Y este nuevo medio les da la oportunidad de estar siempre más cerca y más proactivas con los comercios, tanto para vosotros, tanto para los usuarios. Para daros algunas cifras sobre Stellantis EU en Francia, para los 107 puntos de venta se han abierto 400 conversaciones. Cuidado, una conversación no es un mensaje, en lo cual hay 3.000 mensajes. Entonces, en esas 400 conversaciones hay 3.000 mensajes, lo que representa una media de más o menos 7 mensajes por conversación. Al final, ¿qué hay en esos mensajes? En esos mensajes hay un 61% que están ligados a una intención de compra, que son, por ejemplo, informaciones sobre los precios, solicitud de presupuesto, una cita, información sobre las citas previas, etc. Y el 39% restante eran relativo al equipo soporte de Stellantis o información práctica, ¿vale? Que era más de postventa. Ahora, el principal objetivo de Stellantis es de automatizar a través de un bot los mensajes para cualificar mejor las solicitudes de los usuarios y acercarse lo más posible a los clientes y usuarios. El otro gran objetivo para los próximos meses es de dinamizar el rendimiento comercial multiplicando los puntos de contacto sobre diferentes plataformas para que los clientes, además, para que los clientes les pueden contactar y pueden tener más información y facilitar el contacto entre los clientes y Stellantis, además de la propia web, que es lo que tenían ahora.
Ahora que hemos visto Stellantis, vamos a ver Kingsway, que es King Juguete, que son jugueterías en Francia y en Suiza y que se han equipado de la funcionalidad sobre unos 20 puntos de venta. Y en este caso, la gestión fue totalmente diferente, que fue 100% al local. ¿Vale? Son los responsables de cada tienda, de cada 20 tiendas, que lo han gestionado localmente. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Porque estaban convencidos que la mejor manera de contestar a los usuarios era desde el local. También vamos a ver que hubo una parte desde el central para otros motivos. ¿Cómo lo han hecho al final? Para empezar, es necesario definir una línea editorial y las respuestas claves que se podrían dar a los usuarios. Las decisiones sean tomadas colegialmente. Es decir, por ejemplo, el conjunto de tiendas ha votado cuál sería el mejor mensaje de bienvenida. El objetivo era de evitar que los empleados de Kingsway se desinteresan de la solución. Los mensajes al final sobre la información general fue tratado por parte del central, entonces todo lo que es información general desde el central, mientras que todos los mensajes que eran intención de compras, referencia de productos, los stocks, etcétera, fueron gestionados por parte de las personas sobre el terreno, que al final son las personas que pueden contestar a esos tipos de dudas y preguntas. Por último, Kingsway ha reutilizado una funcionalidad ya presente en Partout, que son las plantillas de respuesta que hay para las reseñas, en este caso. El hecho de servirse de los modelos de respuesta les permite tener una cierta coherencia en el tono y lo que dicen a los usuarios al final. Esa famosa línea editorial que hemos hablado justo antes. El objetivo final era embarcar el conjunto de establecimiento en el uso de la solución y de optimizar el impacto de carga de trabajo en tienda. Es decir, no debe superar un perdón, que no me sale la palabra, determinado tiempo, ahora sí, y carga de trabajo en su actividad diaria. Para poder realizarlo, se puso un objetivo de respuesta en 6 horas. Para que la pequeña historia lo han conseguido y lo han logrado en 3. Se proporcionó información interna sobre los intercambios con los usuarios para entender mejores las prácticas y las dificultades de los puntos de venta y los puntos de mejora. Para Kingsway, la funcionalidad de mensaje tiene un triple interés. El primero es apoyar, mejorar y dar fluidez a la actividad principal equipando mejor a los empleados, asegurar a los clientes y el tercer punto es comprender y anticipar las necesidades del mercado, como por ejemplo sobre ciertos productos que tengan gran demanda. Por ejemplo, ellos tienen una gran dificultad durante el mes de diciembre, que es Navidad. Los resultados, en este caso, han sido más que sorprendentes en 2 meses, porque estas cifras se trata de únicamente 20 establecimientos. Si lo analizamos o si hacemos la comparación ampliando a todos los puntos de venta, esto representa decenas de miles de mensajes intercambiados en el año. Eso sería un poco la idea, porque aquí se ha probado únicamente sobre 2 meses. O sea, hecho, bueno, el estudio sobre 2 meses. De hecho, el 65% de las conversaciones registradas fueron intención de compra. El 35% eran conversaciones ligadas al equipo soporte o a información prácticas. Esto demuestra que, de nuevo, hay un verdadero interés por atraer a nuevos clientes y de tener como objetivo fidelizarlos. Este se ha convertido en un nuevo canal de adquisición para Kingsway, que al final no tenían, por ejemplo, un canal como WhatsApp y van a utilizar Google Mensaje, que creen y creen que es el mejor método ahora. Eh, Algunos consejos que podemos dar para anticipar bien el cambio al comercio conversacional y implementar la solución para vuestra red son los siguientes. 1. Elegir el mejor momento en función de tu actividad.
2, filtrar los primeros usuarios, personas que sean digitales y que sean vuestros mejores embajadores del cambio en vuestra red. Y 3, organizarse en interno haciéndose las preguntas adecuadas. Por ejemplo, ¿quién va a responder? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y todas esas pequeñas preguntas que os haréis os harán ganar eficiencia, siendo más coherentes en este proyecto y facilitando el intercambio de mensajes con los potenciales clientes. Ahora paso la palabra a Patricia, que os va a comentar los consejos, nuestros consejos para estar listos en este cambio. Pues muchas gracias, Roberto. Y bueno, Priscila, por volver en escena. Nada, simplemente para finalizar un poco y cerrar un poco toda esta conversación que estamos teniendo el día de hoy sobre messages, quiero hablar un poco más de los consejos que nosotros queremos daros para, bueno, pues aquellos que os queráis adentrar en la parte de messages, lo hagáis de la forma más correcta posible, ¿no? Entonces, como sabéis, esta funcionalidad pues es todavía nueva, ¿no? Y los volúmenes de conversaciones pues todavía son razonables. Entonces, es un buen momento para vosotros para poder hacer test, definir un poco lo que sería el modus operandi y luego también prepararos pues para la ampliación para el conjunto de vuestra red de establecimientos, ¿no? Entonces, es una característica que, por un lado, abre muchas oportunidades para las redes de establecimientos, porque conectáis mucho más rápidamente con los potenciales clientes, pero para algunas empresas pues puede requerir un cambio de organización para poder hacer frente al flujo de mensajes que podéis recibir en este caso, ¿no? Entonces, puesto que si tenéis varios cientos o incluso miles de puntos de venta, el volumen de mensajes será probablemente demasiado grande para gestionarlo de forma centralizada. Partú, en este caso, nosotros recomendamos que esta característica se gestione de forma local, ¿no? Por un poco lo obvio, por la gestión de este volumen de mensajes entrantes. Entonces, al estar bastante familiarizados un poco con estos problemas sobre pues, las delegaciones, los puntos de venta de estas diferentes redes, hemos definido de 4 a 6 etapas para ayudaros a preparar pues, este proceso, ¿no? Entonces, el punto número 1 es saber gestionar o gestionar bien vuestra cuenta de Google My Business. ¿Por qué decimos esto? Esto es como lo que siempre decimos, ¿no? No podemos empezar la casa por el tejado, hay que empezar por las bases, por los cimientos. Y los cimientos es que estéis bien referenciados en Google. Una vez estéis bien referenciados, vamos a pasar poco a poco a las siguientes fases, que es lo que os va a ayudar a estar ahí donde los clientes o los potenciales clientes os busquen. Luego, el siguiente paso va a ser delegar la gestión de las reseñas locales y aprovechar esta oportunidad pues, para dar a conocer lo que es el SEO local dentro de los puntos de venta. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros, como decía antes, en Partú creemos fielmente en la parte de generar o delegar un poco en local. De esta forma, todos se sienten parte del mismo proyecto y van a querer ayudar y trabajar todavía más en proyectos que tengan que ver con esta temática, ¿no? Luego, el tercer paso sería activar la función de messages, ¿no? En algunos puntos de venta, no en todos. ¿Por qué? Porque así podemos ir viendo cómo van funcionando los puntos locales y vamos conociendo cómo reaccionan ellos y cómo reaccionan también los clientes ante esto. Luego, a partir de este estudio, podemos definir una línea editorial, como mencionaba antes Roberto, en el caso de Stellantis y de Kingsway, y unas normas de respuesta. Es decir, pues preguntarnos, ¿al final la gestión es más interesante que la hagamos en central o en local? ¿Quién sería la persona, por ejemplo, en local o en central que debería responder? ¿O cuáles son los plazos que deberíamos tener en cuenta? ¿O cuál es el tono que queremos proyectar de marca? ¿No? Luego, uno de los pasos últimos sería seleccionar quiénes son estos embajadores, que como decíamos antes con la pregunta, quiénes son esas personas que van a gestionar estos mensajes en vuestra red. Es decir, buscar estos embajadores y probar esta línea editorial y preparar pues, casos de éxito para que luego se pueda reproducir en el conjunto de la red, ¿no? Y ya por último sería activar la funcionalidad de messages de Google en todas las tiendas, ¿no? Entonces, también
aparte de los consejos que nosotros os queremos dar para un poco cómo podéis implementarlo poco a poco, también es saber qué es lo que podemos esperar el día de mañana sobre esta parte de mensajería, de la mensajería instantánea. Entonces, esto nos va a llevar directamente a lo que es el comercio consultivo o a la toma de decisiones asistida, ¿no? por estos chats. Entonces, pongámosle un ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a querer ir a correr una maratón y pedimos unas recomendaciones de zapatillas para correr, pues la marca en este tipo de transición puede sugerirnos unas zapatillas que sean las más adecuadas para esta información que tengan sobre nosotros, ¿no? Entonces nos pueden confirmar también la disponibilidad de estas zapatillas y sugerirnos además en la compra online con información que ya tienen de nosotros previa, porque hayamos comprado anteriormente o porque tengamos una ficha en el establecimiento con una tarjeta del club de la marca. Esto hace que limite mucho más las fricciones a la hora del trayecto de compra, es decir, tienen más información, me dan todo más fácil, con lo cual es más fácil que yo esté dispuesto a comprar, ¿no? Entonces el índice medio de conversión en las tiendas es del 20 al 30%, mientras que en Internet este índice baja a menos del 10%, ya que no hay un vendedor, no hay algo más personalizado, como decía antes, a través de los conocimientos que ellos tienen en tienda, sobre, bueno, pues qué es lo que estoy buscando yo, qué tipo de comprador soy yo y qué tipo de cliente soy en este establecimiento, ¿no? Entonces, el contexto del comercio conversacional, el objetivo que tiene es reducir esta brecha, ¿no? Y asesorar a los clientes o potenciales clientes desde el online y también dirigirlos hacia el establecimiento. Entonces, por lo tanto, pues en este caso las tasas de conversión van a aumentar mecánicamente para acercarse a la de las tiendas. Entonces, el siguiente paso va a ser aprovechar también las posibilidades que ofrece la mensajería para prolongar la experiencia después de la compra, ¿no? Entonces, con el fin que tiene todo esto es crear una mayor afinidad con la marca y, por tanto, un mayor valor de vida para el consumidor. Es decir, que el consumidor lo retengamos lo máximo posible con nosotros. Si tomamos, por ejemplo, de nuevo el ejemplo de las zapatillas que os mencionaba antes, ¿qué podemos hacer para seguir reteniendo a este usuario? Pues podemos ofrecerle contenido específico sobre estos intereses que tiene él, ¿no? O ella. Pues, por ejemplo, si es un corredor de maratones, vamos a darle tutoriales sobre cómo mejorar, por ejemplo, el rendimiento pues de estos maratones, ¿no? O sugerirle nuevos productos que puedan ir relacionados. Entonces, se trata entonces de una experiencia que va a ir más allá de la relación comercial y sitúa al consumidor dentro de lo que es el centro de la estrategia del comercio, ¿no? Entonces, en este caso, pues podéis imaginaros que las posibilidades son inmensas. Entonces, esto es por el día de hoy un poco lo que queríamos comentar con vosotros sobre Messages. Veo que han habido algunas preguntas que vamos a ir resolviendo ahora poco a poco. Pero antes que nada quería presentaros un poco quiénes somos nosotros, por qué estamos el día de hoy aquí y simplemente también que nos conozcáis un poco más aquellos que no nos conocéis. Entonces, lo que mejor puede definir a Partoo es que nosotros somos una empresa SaaS, somos una solución que existe desde el 2014 y cuya misión es apoyar a las empresas y a los comercios independientes, a los autónomos, a adaptarse a las nuevas vías de compra de sus clientes. Entonces, en concreto, apoyamos a nuestros clientes en 3 áreas clave, ¿no? Por un lado, optimizar la estrategia de adquisición, ayudándoles a ser encontrados más fácilmente por sus clientes y prospectos a través de plataformas como es el perfil de empresa que mencionábamos antes, Facebook, Apple Plans o incluso a través de la optimización del sitio web desarrollando localizadores de tienda o store locators. Luego, en un segundo lugar, también ayudamos a mejorar la experiencia del cliente, permitiéndoles interactuar más fácilmente pues con sus clientes o sus potenciales clientes, proporcionando pues, herramientas de gestión de reseñas y una herramienta de mensajería que es lo que nos interesa en este caso, que posteriormente os enseñaré un vídeo rápidamente. Y luego, por último, pues es cerrar el círculo
donde les apoyaremos en la estrategia digital de conversión proporcionando pues, herramientas de pedido, de pago y entrega, pero en este caso me estoy adelantando un poco porque es el futuro de Part2, todavía no está disponible dentro de nuestra plataforma. Entonces, si os parece, chicos, vamos a pasar a la parte de preguntas y si queréis vamos empezando con, veo que ha entrado aquí alguna, la gestión, Cristina Aranda. ¿La gestión local o centralizada se configura desde Google? Lo puedes configurar directamente desde Google. No, la gestión local, perdón, estaba leyendo otra pregunta. La gestión local o centralizada no se configura desde Google, eres tú que tienes que definirlo. Aquí lo que hay que saber es que en Google My Business no puedes, Google Perfil de Empresas, no puedes hacer una gestión centralizada directamente desde Google. En realidad tienes que ir ficha por ficha para contestar o tienes que tener la pequeña aplicación. Pero después en tu modo de cómo gestionarlo, sois vosotros que tenéis que definirlo, cómo lo queréis ver. Hay beneficios, como lo hemos visto durante ese webinar, en las dos partes, tanto una gestión centralizada, tanto una gestión local, pero también se puede hacer los dos al mismo tiempo, como lo hemos visto para el ejemplo de Kingsway. Vale, otra pregunta más. Tenemos pregunta de Teresa. ¿Cómo se puede activar el bot para automatizar, disculpa, saludos y despedidas? Eso entonces se hace desde el apartado de Google Mensajes y normalmente lo puedes automatizar. Si quieres saber un poco cómo hacerlo, te lo podremos, bueno, te lo podremos contestar directamente en un email directamente un poco más concreto, porque aquí no te puedo mostrar cómo se hace. Bueno, y también cabe mencionar que, por ejemplo, obviamente en el periodo que a lo mejor tú no puedas responder a un mensaje porque el establecimiento esté cerrado por motivos de que, bueno, pues es fin de semana o incluso es un festivo, se puede activar una automatización para decir, disculpa no poder responder ahora, te intentaremos responder lo antes posible. Es decir, en este caso, Google también permite ese espacio en el cual pues, el establecimiento no esté trabajando para poder responder o dar una respuesta, aunque sea inmediata, a ese usuario con esta duda para responderle al día siguiente, por ejemplo, ¿no? Seguimos con más preguntas. ¿Estos mensajes de Google son solo para algunos sectores? No, son para todos los sectores. Al final es una funcionalidad general de Google My Business. Únicamente hay muchos sectores y muchas marcas que aún no lo tienen activado, pero es para todos. Vale, sigamos con más preguntas. Pregunta Cristina. ¿Tenéis análisis o ejemplos sobre la disminución real del volumen de llamadas al iniciar la gestión de messages? Eso es interesante y creo que es un dato del futuro. No es un dato actual, es más un dato de futuro. ¿Por qué? Porque actualmente es una nueva funcionalidad, entonces vas a recibir mensajes, pero hay muchos usuarios que todavía no han visto ese pequeño botón. Y dentro de poco Google lo va a lanzar también en la versión del ordenador, de desktop, ese pequeño botón. Yo creo que en cuanto no lo han hecho y en cuanto todos los usuarios no se han dado cuenta que esta funcionalidad existe, aún van a llamar. Entonces la disminución no es tan significativa, eh, pero eso es más un dato del futuro. Vale, vamos a ir viendo más preguntas, a ver que hayan entrado. Gestiono unos 120 establecimientos yo solo y se hace un poco complicado. ¿Recomendáis una gestión en local o en central? Bueno, como lo hemos explicado, hay dos tipos, se puede hacer los dos tipos de gestión. Es súper interesante. Eso depende también de la madurez digital de vuestra red, pero eh, en muchos casos ya contestan a reseñas, ya contestan a mensajes WhatsApp, ya hacen muchas cosas. De manera general, los establecimientos son muy digitales ya, y nosotros siempre impulsamos más en local porque creemos que al final, Um,
son ellos que pueden contestar a los clientes que vienen dentro del establecimiento. Entonces, seguramente tienen más información sobre el stock, por ejemplo, o sobre un producto o incluso los consejos, porque eso es una parte súper importante. Para la parte de servicios, pues, por ejemplo, de empresas que venden servicios, también se puede hacer desde el central sin ningún problema. En cualquier de los casos, no hay mejor método. Nosotros recomendamos siempre el local porque es mejor al nivel de interacción con el cliente, pero al final, en cuanto tú contestas a los mensajes, ya es, y en cuanto lo tienes activado, ya es algo, un punto positivo, digamos. Totalmente, y para añadir un poco más a lo que estaba explicando Roberto, ¿no? Al final, las personas que van a iniciar un chat con un establecimiento concreto, probablemente es por proximidad, ¿no? Al final son personas que tienen pensado a lo mejor dirigirse a ese establecimiento y lo que les interesa es la información que pueda dar ese establecimiento en concreto y no otro. Entonces, por eso creemos en Partú que pues es mucho más sencillo que esta gestión se haga totalmente desde el local, ya que, bueno, al final pues van a resolver la duda de este potencial cliente o de este cliente que es local, ¿no? Sigamos con más preguntas, que veo que están entrando unas cuantas. Sí. Entonces, a través de Messages, ¿se puede hacer mensajes push a clientes dados de alta en mi oficina local? No, tú de tu lado no puedes iniciar una conversación con un cliente que nunca te ha dejado un mensaje, básicamente, y el mensaje, además, se queda 30 días después bueno, la conversación se queda abierta 30 días después del último mensaje, ¿vale? Entonces, desde ahí. Sí, claro, puedes hacer un push, puedes enviarle un mensaje dentro de 10 días diciendo espero que todo bien, has resuelto tu duda y pues viene a descubrir nuestros productos, etcétera. Eso se puede hacer, pero eso hace parte también de una estrategia que habría que definir en este caso. Pregunta María. Sí. Buenos días y gracias por el webinar. La funcionalidad no está activa en todas las fichas, ¿verdad? Hay que activarlo en cada ficha. Exactamente, hay que activarlo ficha por ficha y es un labor hacerlo, pero no, de manera automática, digamos que ahora mismo no está activada, tienes que activarlo antes por cada ficha. Pero creo que tienes otra pregunta. En principio está más enfocado a la venta de productos que a la venta de servicios. Eso no es bien la realidad. Yo, por ejemplo, tengo clientes que venden servicios y que cuando se activa reciben un montón de mensajes. Todo, de todas formas, que si proporcionáis servicios o si proporcionáis productos, siempre van a tener preguntas sobre lo que está disponible, los servicios que tenéis, las diferencias que hay entre vosotros y la competencia. Todas esas preguntas hay que contestarlas, que son los frenos de una venta, por ejemplo. Entonces, en los productos sí que es verdad sobre las preguntas de stock, pero seguramente tenéis preguntas de vuestros clientes que os llegan directamente en los establecimientos o por email o por WhatsApp, etcétera. Y eso son las preguntas que vais a tener, que al final es los frenos que hay antes de una venta que sea de servicio o de producto. Nos pregunta también Oscar, Roberto, ¿Messages solo está disponible para clientes desde mobile? Exacto. De momento solo está disponible en los dispositivos de smartphone o de móvil, pero dentro poco, dentro de los próximos meses, lo van a incorporar también en la versión de desktop, que es el ordenador. Entonces, que va a estar justo al lado, normalmente va a estar justo al lado cuando encontráis vuestras fichas en el local pack, donde hay 3 fichas, entonces veréis el botón cómo llegar, el botón llamar y el botón de chat. Y en las fichas también van a añadir un botón chatear también. Vale, y creo que hay una última pregunta en este caso en la parte de chat De chat, sí. de Saúl. Ujú. Entonces, ¿en qué medida recomendáis el uso de Google Messages para empresas de servicios? Concretamente, nuestra empresa, sector logístico, cuenta con varias delegaciones y es muy probable que se puedan recibir más mensajes de camioneros preguntando por horarios de apertura que de clientes, por ejemplo.
al final y hay que imaginarse una cosa. Si si ya pasan por las fichas para tener información, imagino que el horario ya lo tienen. Si quiere confirmarlo, actualmente, ¿qué hacen? Imagino que llaman al número que hay dentro la ficha. Las llamadas las tienes que coger en el momento, si no las pierdes y puede ser importante al final que conozca el horario correcto en lo cual tiene que venir. Mientras que el chat puedes contestar ahora o puedes contestar dentro de 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Tienes 24 horas para contestar. Al final no bloqueas una persona que va a contestar y que estaba trabajando sobre otra cosa o otra solicitud, otra problemática esa persona se podrá dedicar a contestar ese mensaje después, digamos, cuando va a tener 2 minutos para contestar el mensaje. Mientras que la llamada le va a tomar el tiempo en el momento. Al final es siempre difícil medir qué tipos de mensajes vais a recibir. Lo mejor es hacer test y probarlo. Kingsway y Stellantis no se esperaban tener un 65% más o menos de solicitudes sobre compras o de preguntas o de si se podía hacer una cita, etcétera, etcétera. No se lo esperaban y al final son los resultados que hay. Entonces siempre está bien, pero hay que hacer pruebas sí o sí para ver en vuestro caso, en tiendas que venden productos o servicios que son súper claros, se pueden lanzar a toda la red, no hay ningún problema, pero para vosotros, yo personalmente como Customer Success os recomiendo siempre darse un test en algunas fichas y ver qué tipos de mensajes recibís exactamente. Bueno, veo que no hay muchas más preguntas, entonces comparto con vosotros rápidamente un vídeo sobre la funcionalidad que nosotros utilizamos en Part 2 de Messages, ¿vale? Y dejamos pues ya los últimos minutos por si surge cualquier pregunta para que podamos ir resolviéndolas o dar paso a finalizar el webinar. Pues nada, muchas gracias a todos. Ha sido un placer poder contar con vosotros el día de hoy. Espero que, pues eso, que os haya gustado. A nosotros nos ha encantado poder estar hoy con vosotros. De nuevo, disculpar por las cosas del directo, que nos hayamos desconectado, pero espero que, bueno, pues que el mensaje haya llegado. Esperamos poder contar con vosotros en un próximo webinar y, como siempre, nosotros enviamos tanto la grabación como el contenido que habéis visto el día de hoy posteriormente al webinar, así que tendréis noticias mías muy pronto. Y nada, simplemente de nuevo muchas gracias y desearos un muy buen día, ¿vale? Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós.